A lo largo de la historia de los videojuegos, han surgido muchas consolas. Unas pasaron sin pena ni gloria, mientras que otras fueron un éxito internacional, al punto de transformarse en consolas clásicas. Es más que seguro, tú has tenido algunas de las que mencionaremos. Estas son las 10 consolas más vendidas de la historia. 10. Nintendo Entertainment System. La NES, conocida en algunos lugares con el nombre Family Game, tenía una gran potencia gráfica para la época, y nos presentaba una forma distinta de controlar los juegos. El pad tuvo un éxito rotundo con aproximadamente 62 millones de consolas vendidas. Una verdadera locura para la época. 9. Game Boy Advance. Con un procesador 32 bits y un display que permitía más colores que su predecesora la Game Boy Color. Fue un gran avance tecnológico para su época. Además, su retrocompatibilidad con Game Boy y Game Boy Color le daba un gran catálogo de juegos. Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda fueron los juegos más vendidos para esta consola. Superó ampliamente a la NES, con casi 82 millones de consolas vendidas. 8. PlayStation Portable. En 2005, Sony lanzó su primer consola portátil, una PS2 de bolsillo, para competir con Nintendo, quien era el dominante en este mercado. La consola no tuvo el gran éxito que Sony esperaba. Sin embargo, logró vender 82 millones de consolas en todo el mundo. 7. PlayStation 3. Luego del gran éxito de la Play 2, Sony lanzó la PS3. Si bien la competencia fue superior a Sony, la PS3 tuvo un gran éxito en ventas. Sin dominar el mercado, PlayStation vendió 82 millones de consolas. 6. Xbox 360. Microsoft sacó la Xbox 360, que fue la primer consola de su generación en salir. Esto le dio una clara ventaja frente a sus competidores, como la PlayStation 3 de Sony. La Xbox 360 se mantuvo por encima de Sony durante toda su generación, vendiendo una nada despreciable cantidad de 84 millones de consolas. 5. Wii. Nintendo decidió cambiar el enfoque. Mientras Sony y Microsoft le ponían más potencia a sus consolas, Nintendo decidió mantener una potencia similar, pero cambiando en forma radical la forma de jugar. Sus innovadores controles de movimiento le permitieron llegar a las 102 millones de consolas vendidas. 4. PlayStation. El formato de almacenamiento, su potencia gráfica, el precio de venta, fueron sin dudas los factores que lograron establecer a PlayStation como líder absoluto, llegando a vender 103 millones de consolas. 3. Game Boy. Sin ser la consola más avanzada de su época, ni por asomo. Poseía características que la hacían un tanto superior, su larga duración de batería en comparación a la competencia, su diseño estético y la gran gama de juegos disponibles, la hicieron un gran éxito. Con 118 millones de unidades vendidas, superó por muy lejos a sus competidoras, que técnicamente eran superiores en potencia. 2. Nintendo DS. Su innovadora pantalla táctil, y su catálogo de juegos, fueron los principales motivos para que se vendieran 154 millones de esta consola. 1. PlayStation 2.
Los grandes juegos, y las franquicias exclusivas, además de su potencia gráfica, fueron los factores principales para que ésta se convirtiera en la consola más vendida de la historia, y la más querida por muchos. La consola más exitosa de todos los tiempos, con 155 millones de unidades vendidas en todo el mundo.